Y un buen programa de bioseguridad incluye, por ejemplo, el aislamiento, que es un tema muy difícil. No siempre las granjas pueden estar aisladas, cada vez las ciudades se están acercando más a las granjas, pero sí tiene que ser un área, obviamente que sea un área para que esté restringido el acceso de personas que son las que no trabajan en el plantel. Otro punto importante es el control de plagas, ya sea de roedores, de insectos, en algunos lugares de reptiles. Esto debe ser fuertemente porque son vectores o fomites de patógenos. El tema de calidad de alimento, agua, almacenamiento de estos tratamientos que requieran también es muy importante. De dónde provienen nuestras pollitas de reemplazo, dónde las vamos a colocar en la granja, qué hacemos con la basura, con las aves muertas. Acá un punto importantísimo, la capacitación del personal. El personal tiene que saber qué debe hacer, cómo debe hacerlo y por qué debe hacerlo. E insisto en el por qué, porque es mucho más fácil que ellos, al entender el por qué se hace cada paso o cada uno de estos puntos que podamos tener en nuestro programa de bioseguridad, van a tener el conocimiento, la capacidad de poder aplicar bien y no solo cumplir reglas, ¿cierto? Y también los procedimientos de limpieza y desinfección que tengamos para las distintas unidades de la granja. También otro punto fundamental en el tema de la vacunación es nuestro sistema inmune. Obviamente es primordial que las aves estén en excelentes condiciones para que la inmunidad producida por las vacunas sea óptima. Y esto obviamente involucra todos los manejos para que el ave esté en las mejores condiciones. Y a modo de recordatorio, sabemos que hay un sistema inmunológico primario que actúa los primeros meses de vida del ave, que es la bursa y el timo, y uno secundario que es el vaso, la tonsila, la glándula de Harder y el tejido linfoide asociado al intestino. Esto es importante porque también es parte del sistema de vacunación o la vacuna que queremos usar y que queremos lograr. ¿Qué tipos de vacunas existen en el mercado? Tenemos las vacunas vivas atenuadas, cuya administración puede ser individual o en masa. Un punto muy crítico de esto es la temperatura. Las vacunas inactivadas, que solo permiten una administración individual mediante una inyección. Y las vacunas vectorizadas, que también solo permiten una administración individual, pero al ser vacunas vivas, también las condiciones de almacenamiento son críticas. Respecto a las vacunas vivas, la vacuna viva es un patógeno que está vivo, debilitado, que conserva todas sus propiedades antigénicas, pero no es capaz de causar la patología. Como ustedes pueden ver en este monito, es prácticamente como quebrarle una pierna al patógeno, cosa de que no pueda actuar y generar patología, pero sí generar inmunidad. Las ventajas que esto nos da es una inmunidad humoral y una inmunidad mediada por células, que es a nivel local. Son vacunas que producen un rápido inicio de protección, tienen una fácil aplicación porque se pueden aplicar masivamente y no necesitan de adyuvantes. Las desventajas es que introduces el patógeno o el agente vacunal en la población de aves. Es muy difícil sacar al patógeno vacunal o al agente, para que no suene como algo malo hablar de patógeno, el agente vacunal de la granja. Y también como son patógenos vivos, pueden haber ciertas reacciones postvacunales leves. Las vacunas inactivadas es un patógeno muerto o parte de un patógeno, por lo tanto no puede replicarse, pero sí produce respuesta inmunológica. Además requiere de un adyuvante para que esta respuesta sea más fuerte y sea esperada. Dentro de las ventajas es que no introduces un agente vivo al campo, no hay una reacción postvacunal respecto a alguna sintomatología que puede causar el patógeno porque está muerto y requiere una vacunación individual. ¿Por qué lo ponemos como ventaja? Porque te aseguras que cada ave, si es bien vacunada, va a tener su protección, ¿cierto? Va a recibir su dosis. Dentro de las desventajas es que la protección es lenta, esto es porque una inmunidad humoral, no celular, que es mucho más rápida.
tiene altos costos laborales y económicos en el tema de la aplicación, ya sea porque tienes que contratar una cuadrilla de vacunación o el personal de tu granja debe dejar de hacer lo que hace para dedicarse a la vacunación esos días, y la bacterina puede causar ciertas reacciones locales. Las vacunas vectorizadas también son un virus vivo atenuado o debilitado que lo llamamos vector, y se le adiciona un gen contra un segundo virus que se llama donante. Acá ustedes pueden ver el virus vivo atenuado con su patita mala. Acá tenemos otro virus, un segundo virus que es el donante. Le sacamos un gen y se lo ponemos al virus atenuado vivo para que exprese ese gen y así poder generar inmunidad contra el virus vivo o vector y contra el virus que se insertó el gen o el virus donante. ¿Cuáles son las ventajas? No hay una diseminación del virus donante, porque no está el virus propiamente tal, sino que un gen y por lo tanto una manifestación de este para generar anticuerpos. Pero sí tenemos el otro virus vivo debilitado. No hay una reacción a la vacuna para el virus donante, no así para el vector que sí está vivo atenuado, y son vacunas que te permiten la administración en planta de incubación, que eso es una ventaja porque en la planta de incubación es mucho más fácil asegurar una buena vacunación ave por ave que hacerlo en campo. Las desventajas es que no hay una inmunidad local específica para el virus donante, siempre va a haber una inmunidad humoral. La vacunación individual debe ser excelente, porque ave que no es vacunada o que está mal vacunada no va a presentar protección, y solo se puede aplicar la vacuna, acá dice, solo se puede aplicar una vacuna contra el virus vector. Esto lo dejo como desventaja, pero es algo que varios laboratorios están evaluando. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, generalmente las vacunas vectorizadas van con un vector de HBT o de viruela, y, ejemplo, en la planta de incubación podemos tener opción 1, HBT laringotraqueitis, versión 2, HBT gumboro. Actualmente no se pueden aplicar ambas vacunas juntas, solo te permite un HBT y tienes que elegir entre HBT con laringo o HBT con gumboro. Se están estudiando porque al parecer sí se podrían mezclar dos vacunas HBT vectorizadas, lo que aumentaría la cantidad de vacunas que podríamos aplicar en planta de incubación en un solo pinchazo. Ahora, ¿existe un programa de vacunación universal? Lamentablemente no. Como ven ustedes, sería como la foto. La chaqueta es una chaqueta, pero está toda llena de parches, de costuras distintas, colores, porque el programa de vacunación lamentablemente siempre va a ser personalizado. Lamentablemente y no lamentablemente, porque al final todo va a depender del país en el que estés, de la región, de tus enfermedades previas en la granja. Entonces, claro, que tú puedas personalizar un programa de vacunación, en verdad es más una ventaja que una desventaja. Los puntos claves en la administración de vacunas: primero, respetar los tiempos según el programa de vacunación. Cuando el veterinario coloca un programa de vacunación y coloca en qué fecha se deben aplicar cada vacuna y en qué vía, porque hay vacunas que se pueden aplicar por varias vías, es importante respetarlas porque va en una fecha específica considerando el tiempo en que la vacuna hace efecto, genera inmunidad para prevenir la enfermedad. Hay enfermedades que se presentan a temprana edad, otras en cualquier momento del ciclo productivo del ave, otras a nivel más tardío. Entonces la fecha es fundamental y por eso hay que respetarla. Lo segundo es mantener un registro de cada administración de vacuna. Esto es, la edad en que se vacunaron las aves, en qué fecha se administró la vacuna, cuál fue su ruta de administración, el tipo de vacuna, el número de lote, la fecha de caducidad y la persona que administra la vacuna. Cualquier problema que tengamos o duda podemos chequearlo. Por ejemplo, el hecho de tener que anotar la fecha de caducidad te permite ver si realmente la vacuna que vas a usar está o no vencida. O si llega a haber algún problema que se reporte en varios países, con el número de lotes se puede ver si hay un problema de laboratorio, de producción, etcétera. Entonces, esa es la importancia de tener un registro. Además de recordar también que la vacuna se coloca. Puede parecer increíble, pero en muchos lugares hay una fecha determinada y la vacuna no se coloca y nadie se entera que la vacuna nunca se colocó. ¿Ya? El tercer punto clave es administrar vacunas solo en parvadas sanas.
Recordar que las vacunas son preventivas, no son tratamientos para enfermedades, por lo tanto las aves tienen que estar sanas y no sanas solamente para esa enfermedad, sino que no tener otras enfermedades para que el sistema inmune funcione al 100% generando inmunidad para lo que queremos. Nunca, nunca, nunca debemos administrar menos dosis de la recomendada. ¿Por qué? Las vacunas fabrica el laboratorio con una dosis que ellos saben que va a generar la inmunidad y la protección que nosotros esperamos. Al disminuir la dosis, no hay certeza de si esa inmunidad se va a producir o no y qué tan efectiva va a ser si tenemos un desafío de campo. Por otro lado, tenemos que considerar que desde que el frasco o la vacuna es producida, pasa por diferentes lugares y momentos de almacenamiento y de transporte, desde el laboratorio productor a la filial en el país en el que estás tú, después puede pasar al distribuidor, después llega a la granja, o sea, en cualquiera de esos momentos no sabemos si pierde la cadena de frío, si estuvo en las condiciones óptimas, entonces todo eso puede afectar la cantidad de patógeno que necesitamos por dosis. Y si además a esto le disminuimos la dosis para aplicar media dosis, un cuarto de dosis o tres cuartos de dosis, obviamente no sabemos qué estamos aplicando, ¿ya? Por eso no se recortan las vacunas. Otro punto clave que les mencionaba es el transporte y almacenamiento correcto. Hay que seguir estrictamente las recomendaciones de cada productor, pero a modo general tenemos que las vacunas vivas e inactivadas se mantienen en temperatura entre 2 a 8 grados Celsius, hay que protegerla de la luz solar directa y no se pueden congelar. Otras vacunas, por ejemplo las vectorizadas, va a depender de la vacuna. Hay vacunas que se mantienen a temperatura de refrigeración, otras que deben conservarse en nitrógeno líquido. Así que siempre hay que estar revisando las recomendaciones de cada fabricante. Y importante, por ejemplo, para las vacunas vivas, si bien todas tienen que mantener la temperatura, en las vacunas vivas el punto crítico es la cadena de frío, o sea, 1 grado más, 1 grado menos puede afectar la viabilidad de esa vacuna. Las vacunas inactivadas son un poco más resistentes a los cambios de temperatura, pero sí tenemos que fijarnos de que la emulsión no se rompa. ¿A qué me refiero con la ruptura de la emulsión? Acá ustedes ven 3 frascos de vacunas que están normales o que se pueden usar. Uno, un frasco que se ve completamente homogéneo. El segundo es un frasco en que se ven 2 fases, ¿ya? Esto pasa generalmente cuando son vacunas que van en emulsión aceite y por lo tanto el aceite suele separarse de la fase. Esto se debe homogeneizar antes de la aplicación. Acá tenemos el mismo tema, son 2 fases, pero la fase es mucho más chiquitita, no es mitad y mitad, sino que está un poco más arriba. También pasa porque hay muchas emulsiones que son agua, aceite, agua, o sea, tienen menos cantidad de aceite y por lo tanto la fase que se separa del aceite es mucho menor. Ahora, cuando se habla de que una emulsión está rota, cuando tiene 3 fases, acá por ejemplo vemos una café oscura, una blanca y una más amarilla. Y acá, si bien no está café oscura, pero tenemos una fase amarilla, una fase blanca y una fase ya más oscura. Estas vacunas no están aptas para el uso, ¿ya? Así que es súper importante revisar las vacunas inactivadas antes de usarlas y también homogeneizarlas para que queden todas de un mismo color como el primer frasco. ¿Cuáles son las vías de administración de las vacunas? Las vacunas que se aplican en masa pueden aplicarse vía agua de bebida o vía spray y está la administración individual que puede ser por gota ocular, inyección ya sea subcutánea o intramuscular y por punción alar. La vía de administración va a ser prescripta por el veterinario y por lo tanto es importante seguirlas. Como les comenté, hay vacunas que tienen varias vías de administración y dependiendo la edad y cuál es el objetivo que tengamos en el programa, va a ser la vía que se va a sugerir. Vacunación en masa. Tenemos la vacunación vía agua de bebida que nos permite una protección local en el tracto digestivo. Como la vacuna se consume, llega al tracto digestivo, pero también produce una protección local a nivel respiratorio. Por eso hay vacunas respiratorias que se pueden aplicar vía agua de bebida. Permite una aplicación en masa y es el método más apropiado para la mayoría de las vacunas vivas. Algunos ejemplos: bronquitis, Newcastle, laringotraqueitis, encefalomielitis, salmonella enteritidis, gumboro. ¿Cuál es el procedimiento de la vacunación? Acá tenemos primero el almacenamiento de la vacuna,
un punto crítico es que no pierda la cadena de frío. Luego tenemos que hacer un periodo de privación de agua en las aves. Reconstituimos la vacuna. Acá el punto crítico es que el material que utilicemos para la reconstitución no tenga desinfectantes o residuos. Luego la distribución de la vacuna vía agua de bebida, que esa agua tampoco tenga desinfectante, cloro, antibiótico, y que la vacuna sea consumida. Si hay una pobre cobertura, la inmunidad no va a ser la esperada para el lote completo. ¿Cuál es el objetivo de la privación de agua? Hacer que todo el lote tenga sed y por ende consuma la vacuna. Pero aquí hay que buscar un equilibrio. Las aves deben estar sedientas para que cuando exista agua con vacuna en el bebedero, la vayan a tomar. Y que ese consumo de agua sea durante todo el proceso de vacunación. Pero no podemos caer en un periodo de privación de agua que sea muy alto, cosa que las aves tengan demasiada sed, porque va a haber una competencia por el agua y van a beber agua en exceso. Entonces las aves más dominantes o las que estén más cerca de los bebederos van a ser las primeras en tomar, van a tomar más de la cuenta y van a haber aves que no van a alcanzar su dosis correcta. Y lo otro es que si haces una privación de agua muy corta, las aves no van a tener suficiente sed. Entonces van a tomar poca agua o se van a demorar mucho más en tomar esa agua con vacuna. Y tenemos un tiempo límite en el cual tiene que ser consumida. Entonces la privación del agua va a depender de la edad del lote y principalmente de la temperatura ambiental también. ¿Cómo preparamos la vacuna? Este es un punto súper crítico y puede parecer muy sencillo, pero es súper importante repasarlo y siempre tenerlo en cuenta. Primero, la vacuna se prepara en un balde con una poca cantidad de agua, no se hace directamente en el tanque o en el sistema que tengamos de administración de agua. Se recomienda colocar un colorante. El colorante no solo permite ver la vacuna y monitorearla después, sino que también es un estabilizador de pH e inhibidor de cloro. Si bien la recomendación siempre es que el agua no esté clorada, en caso de que existan residuos de cloro, este colorante lo inhibe. Las vacunas, los frascos suelen venir con dos tapas, una tapa de plástico o una tapa metálica, la cual debe ser retirada, y luego tienen una tapa de goma, la cual tiene que ser retirada bajo el agua, no fuera del agua y luego introducirla al balde, ¿ya? Y es importante que esta agua no esté clorada, ni con antibióticos, ni con residuos de desinfectante. Y luego se administra la vacuna, ya sea en un tanque o en el sistema que exista en el galpón, y el tiempo de uso va a ser de 2 horas y algunas vacunas 4 horas. ¿Ya? La mayoría de las vacunas son un máximo de 2 horas desde que la preparas. Por lo tanto, si la preparas y te demoras media hora en llevarla al galpón, ahí te queda 1 hora y media para que las aves la consuman. Y 4 horas estamos hablando de vacunas como anemia, vacunas contra salmonella enteritidis que tienen una sobrevida mayor y por lo tanto se aprovecha eso para que te dé más tiempo para el consumo. ¿Qué fallas podríamos tener en la vacunación vía agua de bebida? Que diluyamos la vacuna en mucha agua. ¿Qué va a pasar? El agua va a empezar a llegar a los pollitos, ¿cierto? Todos van a consumir agua y nos va a sobrar agua. Entonces, probablemente esa agua, hasta que se consuma totalmente, va a pasar las 2 horas y por lo tanto no se va a consumir toda la vacuna, ¿ya? Como consecuencia, la vacuna no va a ser tomada en 2 horas. Factores que exacerban esto es la edad de las aves más jóvenes toman menos agua que aves más viejas, y la corta privación de tiempo, ¿ya? Medidas correctivas, calcular con precisión cuál es el volumen de agua que necesitamos y tener en consideración el tiempo de consumo. Si tenemos muy poca agua, ¿qué va a pasar? Algunas pollitas van a tomar agua, otras van a tomar menos y otras no van a alcanzar a tomar. Por lo tanto, la consecuencia va a ser una mala cobertura de la vacunación. Y este punto se ve exacerbado cuando tenemos aves de mayor edad o privamos mucho tiempo del agua, por lo tanto las aves están muy sedientas, hay altas temperaturas o hay alta densidad. Maneras correctivas, medidas que podemos tomar, calcular con precisión el volumen de agua, acortar el periodo de vacío de agua y la temperatura. Y otra falla que podríamos tener cuando tenemos tuberías es la baja velocidad de la distribución del agua a través de la tubería. Entonces, si el agua se demora mucho en llegar al final, las aves que tienen agua
al principio probablemente se tomen toda la cantidad de agua y van a llegar aves al final que no van a tener vacuna o van a tomar mucho menos. Entonces va a haber una mala cobertura y además la vacuna no va a ser consumida en 2 horas. Factores que vuelven a exacerbar los mismos que anteriores, aves que tomen más agua, periodos muy largos de privación de agua, altas temperaturas, cosas que hagan que las aves tomen más agua antes de que llegue hasta el final. Medidas correctivas, aumentar la presión de las tuberías y apagar las luces en la distribución de vacunas. Al apagar las luces, las aves no van a consumir agua y cuando estemos seguros de que la vacuna va a llegar al final de la tubería, ahí prendemos las luces y comenzamos. Acá mi recomendación con la vacunación vía agua de bebida es que no hay una recomendación tanta cantidad de agua a tal edad, sino que va a depender mucho de la edad que tengan las aves, de la temperatura que haya, de si estamos en invierno o verano. Por lo tanto, siempre hay que probar unos días antes cuánta agua, hacer una simulación de vacunación con colorantes sin la vacuna y así determinar cuánta agua necesitas, cuánto tiempo tienes que privar el agua y cuánto se van a demorar las aves en consumirla. Lo ideal es que si el tiempo máximo es de 2 horas, tratar de que se cumpla entre 1 hora y media y 2 horas, no muy rápido ni más largo que las 2 horas. La vacunación spray también produce vacunación local por ser una vacuna viva, sobre todo en tracto respiratorio, por eso la aplicamos vía spray. Permite la aplicación en masa y obviamente nuestro objetivo es que replique en el tracto respiratorio. Vacunas disponibles como bronquitis, Newcastle, micoplasma, laringotraqueitis, ¿cierto? El procedimiento de vacunación es prácticamente igual al de la preparación de la vacuna en agua, solo que la administración es distinta. Entonces acá tenemos los mismos puntos críticos, la pérdida de la cadena de frío en el almacenamiento, que al momento de hacer la reconstitución en este balde con un poco de agua, no queden residuos de desinfectante, que no se use agua clorada o agua con antibióticos. Acá la diferencia obviamente es que al ser por spray tenemos que tener un equipo de pulverización, por lo tanto va a ser fundamental saber que estamos usando el tamaño de gota correcto. Y en la aplicación, una desventaja que podemos tener acá es la mala cobertura. Muchas veces parten muy lento vacunando el principio del galpón y al llegar al final del galpón ya la vacuna se consumió. Entonces eso hay que también manejarlo y probar cuánto te demoras en llegar al final, ir y volver o solo al final, depende del sistema que usen. Preparación de la vacuna es prácticamente la misma, tenemos un recipiente con agua, agua sin cloro, sin antibiótico, sin residuos de desinfectantes, colocamos un colorante que nos va a permitir ver la vacuna, evaluar la vacunación en las aves, inactivar el cloro si es que hubiese algo de cloro y también estabilizar el pH. Sacamos el frasco de metal, la tapa de metal o de plástico y abrimos el frasco bajo el agua, ya estando con el estabilizante, eso es súper importante. Y luego lo adicionamos a nuestro equipo y tenemos que asegurarnos también de que el tiempo va a ser menor a 2 horas de aplicación. ¿Por qué es importante el tamaño de la gota? Ya acá tenemos una foto de un ave para que vean más o menos tracto respiratorio superior y más abajo. Mientras más grande la gota, queda la vacuna en el tracto respiratorio superior, que es lo que esperamos. Si la gota es más fina, va a llegar mucho más abajo en el tracto respiratorio y por lo tanto es muy probable que tengamos una reacción vacunal. Finalmente le vamos a poner el virus en los pulmones, prácticamente, y por lo tanto la inmunidad inducida va a ser mucho menor. Acá el tamaño de gota va a depender de en qué momento y qué sistema usemos para la aspersión. Por ejemplo, cabinas de aspersión en incubadora tienen un tamaño de gota de 200 a 300 micrones, aves jóvenes entre 80 a 100 micrones, cuando es una vacunación secundaria, aves más grandes como una revacunación, 50 a 70 micrones y cuando son revacunación de aves mucho más viejas, 20 a 40 micrones. Ya tenemos una inmunidad, por lo tanto estamos solo revacunando. Acá lo importante es el tamaño de la gota y el tamaño de la gota va a depender mucho de la boquilla que usemos. Hay boquillas con diferentes tamaños de gota, pero también la presión de la máquina. Si la presión de la máquina no está bien ajustada, independiente de la boquilla que tengamos, la gota no va a ser del tamaño necesario. Y acá es muy importante también fijarse en la homogeneidad de la gota. Por ejemplo, esto es mucho más fácil de mirar, la homogeneidad de la gota.
Acá podemos tener una boquilla de un tamaño, pero de repente cuando, por ejemplo, probamos una cabina de aspersión, colocamos una caja vacía con un papel, podemos ver que hay boquillas o hay zonas de la caja en que las gotas son más grandes que otras. Por lo tanto, es importante ver que también la gota sea del mismo tamaño en todo el lugar que estamos aplicando la vacuna, ¿ya? Y también en el tiempo de vacunación, porque no es lo mismo, dependiendo de los equipos que usemos, la gota que vamos a encontrar al inicio de la vacunación o al final de la vacunación. Así que eso siempre hay que estarlo midiendo. Ahora, para comenzar con la vacunación individual, tenemos la opción de aplicar por gota ocular, vacunas disponibles, por ejemplo, bronquitis, Newcastle, laringotraqueitis, micoplasma. Ya ven que son vacunas que se repiten, que tienen diferentes formas de administración. Esta sería una aplicación individual para generar una protección local en el tracto respiratorio. Recuerden que está ahí la glándula de Harder, que es la que va a permitir que haya esta protección local. Cada ave va a recibir una dosis de vacuna y va a haber una inmunidad local, son vacunas vivas, ¿cierto? Y luego una inmunidad humoral. La vacunación por gota ocular también tiene los mismos puntos críticos porque siguen siendo vacunas vivas atenuadas. Lo importante es que no pierda cadena de frío, que vienen con un diluyente en el cual se tiene que disolver la vacuna. La vacuna tiene que ser usada inmediatamente. Tiene el mismo tiempo de restricción que si la aplicamos vía spray o agua de bebida, ¿ya? Y la administración, obviamente, si no se hace bien, vas a tener pérdida de vacuna o aves que no van a quedar inmunizadas. ¿Cómo se prepara la vacuna? En este caso, abrimos el frasco, generalmente con una aguja ponemos parte del diluyente que viene con la vacuna para disolver este liofilizado y luego lo volvemos a pasar al frasco de diluyente y cambiamos la tapa por el gotario, ¿cierto? Acá generalmente ya vienen con un colorante o si no vienen, idealmente agregarlo para que podamos ver la gota. Usar solo los viales que vamos a utilizar en una hora. Ya eso es súper importante porque no podemos preparar y dejar viales que estén 1 o 2 horas esperando a ser usados. O sea, si tenemos 2 personas, se preparan 2 viales. Si tenemos 5 personas y cada una va a vacunar, se preparan 5 viales. Perfecto. Y la idea es usarla en 1 hora. ¿Por qué menos? Porque la vacuna, si ustedes se fijan, la tienen en la mano. Y al tenerla en la mano, igual hay un calentamiento de la vacuna. Por lo tanto, mientras menos la usemos, más aseguramos la viabilidad de esta. La vacunación por gota ocular hay que asegurarse de que el líquido no salga del ojo y sostener al ave hasta que parpadee. Así nos aseguramos que la vacuna entró, ¿cierto? Y luego revisamos acá las fosas nasales post vacunación para ver que realmente las aves fueron bien vacunadas. La vacunación por punción alar es una vacunación individual, está disponible solamente para la vacuna de viruela y la combinación de viruela encefalomielitis. Son vacunas vivas y se administra la vacuna a través de la piel del ala. Acá el procedimiento de preparación es prácticamente el mismo que por gota ocular, porque también viene con un diluyente, salvo que no viene con un gotario, un diluyente con colorante, en el cual vamos a introducir este estilete y luego vamos a perforar el ala, el pliegue del ala. Importante, como toda vacuna viva, que no pierda la cadena de frío, que la vacuna sea utilizada inmediatamente, preparar los viales necesarios para 1 hora y la desventaja que puede tener una aplicación individual es que si el ave no fue vacunada, no hay protección para esa ave. Acá tenemos la preparación y como ustedes ven, tenemos 2 opciones de vacunación, ya sean con estos estiletes que suelen venir con las vacunas o con una jeringa específica para vacunación de viruela, que también tiene estas 2 mismas agujas. Y también acá lo utilizamos en el periodo de 1 hora por lo mismo. Muchas veces la tienen en el frasco. Esta te permite que uno la tenga muchas veces, no tomarla directamente con la mano, sino que dejarla en otro lugar. Puede ser algo con ice pack alrededor, que no se congele obviamente, pero mantener un poco la cadena de frío. Pero también se recomienda el uso en 1 hora. Y lo importante es que cuando introduzcamos sobre todo estos estiletes, es que las ranuras se llenen con la vacuna. Muchas veces por hacerlo más rápido no se fijan que ambos estiletes estén llenos de vacuna.
Y en el caso de las jeringas hay que preocuparse que la dosificación de la jeringa esté bien ajustada para que el estilete, la ranura de la aguja se llene también con la vacuna. Y para aplicarla, esta es la zona en la cual debemos atravesar con las agujas la piel del ala. Hay una reacción vacunal que es ventajosa porque podemos evaluar la vacunación. Sale una especie de guisante, una pápula, es como la peste, que aparece entre 5 a 10 días después de la vacunación. La recomendación es revisarlo al día 10, en el cual es mucho más evidente. No es muy temprano ni muy tarde, ¿cierto? Y nos permite evaluar la vacunación. Si el 90% de las aves que revisamos tienen esta pápula, la vacunación fue correcta. Recuerden que acá son seres vivos, por lo tanto puede que alguno no genere la pápula. No quiere decir que no esté inmunizado, pero nos aseguramos de que la vacunación fue bien hecha porque el 90% de las aves la tiene. Si entre 80 y 90% de las aves tienen la pápula, yo dudaría un poco de que esa vacunación no fue tan correcta. Quizás porque se demoraron más en vacunar, no pincharon bien, no se llenó la vacuna en la ranura de la aguja, todas estas opciones. Y si el porcentaje de aves vacunadas es menor al 80%, no es una vacuna bien hecha. Administración vía inyección. Solo permite una inmunidad sistémica, es una vacunación individual y tenemos dos opciones: colocarla intramuscular, ya sea en la pierna o la pechuga, y subcutánea en el área del cuello. Vacunas que nos permiten aplicar vía inyección: bronquitis, Newcastle, micoplasma, EDS, salmonella enteritidis, coriza, principalmente vacunas inactivadas, pero también hay vacunas vivas que se pueden aplicar vía inyección. El procedimiento, lo mismo, el almacenamiento de la vacuna, si son vacunas inactivadas, que no haya el quiebre de la emulsión y que tampoco exista contaminación de la vacuna. Tenemos que preparar la jeringa que vamos a utilizar, así que es un riesgo que la jeringa no esté estéril porque al final vamos a inyectarla en el ave, y que tenga la dosis correcta en el ajuste. No podemos dar más dosis que nos falten después o dar menos dosis que nos sobren dosis del frasco. Y obviamente, punto crítico, la aplicación. Ave que no fue bien vacunada probablemente no va a estar protegida. Acá, respecto a la jeringa, es súper importante que las jeringas estén limpias, que no estén contaminadas. La vacuna pasa por un proceso de calentamiento, ya no puede estar fría, no puede estar recién retirada del refrigerador y tampoco puede estar muy caliente. La idea es dejarla en baño María, cosa que esté a unos 35, 36 grados, hasta 37, para que sea mucho más fácil la administración y también sea menos doloroso para el ave. La aguja correcta es necesaria y que la cambien además. Cada fabricante indica cada 1000 dosis, 2000 dosis, 3000 dosis, dependiendo de la jeringa que ustedes usen, pero hagan los cambios. El bisel después, que es la puntita de la jeringa, ya no está tan filoso y cuesta mucho meter la aguja. Producimos un daño en el ave y por lo tanto la vacunación tampoco va a ser correcta. Y obviamente la dosis. Acá están como midiendo la dosis que indica la vacuna y puede que esté más arriba, más abajo. Por eso es súper importante revisar las vacunas, o sea, la jeringa, perdón. Reacciones adversas que podemos tener con estas vacunas individuales, inactivadas sobre todo, que por contaminación inyectemos alguna bacteria en el ave y tener reacciones locales gaseosas, necróticas en el sitio de inyección, o también que tengamos una reacción a la endotoxina de algunas bacterinas, que son como reacciones que podríamos tener en estas vacunas. La inyección intramuscular tiene que ser intramuscular, no en otro lado. Tenemos, como les comenté, pechuga y pierna como alternativas, y las reacciones que podrían causar, por ejemplo, si se vacuna en pierna, es producir una cojera, ¿ya? Así que generalmente la recomendación es que la hagan en pechuga, a menos que tengan que colocar más de 2 vacunas. Ahí quizás recomendamos la pierna, ¿ya? Pero obviamente depende de lo que les salga más fácil. Si son excelentes vacunando pierna, sigan haciéndolo en pierna, no hay problema. La correcta vacunación de una doble inyección en pechuga. Vemos que acá tenemos una jeringa doble, por lo tanto, cada jeringa debe llegar al músculo de cada pechuga, de cada lado de la pechuga, ¿cierto? No en la mitad de la pechuga, no en las dos jeringas en el mismo lado de la pechuga. Eso es súper importante.
Y la correcta administración en pechuga es colocar la jeringa en un ángulo de 45 grados y vacunar. No se coloca en 90 grados o derecho porque probablemente no estemos en el músculo adecuado. ¿Ya? Y aquí se ve que la vacuna quedó en el músculo, que es lo que esperamos. Fallas en la inyección intramuscular en pechuga. Bueno, que no inyectemos la pechuga, que inyectemos en abdomen o el hígado. Y eso va a producir la muerte de las aves. La inyección subcutánea, acá dice intramuscular, pero está equivocado. La idea es ponerlo bajo la piel del cuello, sin dañar otras estructuras. No puede llegar a un nervio, no puede llegar a un músculo, no puede llegar a otras estructuras de la zona. Y generalmente se usan con vacunas vivas, ¿ya? No son vacunas oleosas, generalmente. Siempre pueden haber excepciones. Y la idea es colocar la aguja paralela al cuello para que solamente lo dejemos en la parte subcutánea del cuello y siempre mirando hacia la aguja, hacia la cola de la gallina, ya no hacia la cabeza. Así evitamos también que hayan reacciones cerca de la cabeza. Acá fallas de inyección subcutánea, vemos el edema o que haya un daño en el cuello.